releyendo poemas que escribí antes o versos que escribí hace mucho tiempo, he encontrado un ejercicio interesante porque me muestra cómo pensaba en ese momento, incluso me reconecta con pensamientos y emociones que aún preservo, pero de manera letargada. O sea, como que revive un poco cierta parte de mi sensibilidad y ciertos pensamientos que tengo, pero que ya no les presto tanta atención como antes, ¿no? Y estos son o sea, escribo muchas veces sin orden o sin una esquematización. No sé, escribo en libretas por ahí o en servilletas inclusive o en el teléfono. Solamente versos que van brotando, o sea, no es, y nunca los someto a un formato, ¿no? Por eso siempre hago verso libre, por ejemplo. Y quisiera al final como desestructurar un poco algunos versos que se me hacen interesantes y que tienen un trasfondo un poco complejo que requiere leer entre líneas. Bien, bien interesante. O sea, eso es un ejercicio que hacía antes que me gustaba mucho. Ponerle como ciertos enigmas o ciertos guiños, cierta, cierta necesidad por un conocimiento previo o un contexto, una contextualización. Lo que te dice solo el verso tiene un trasfondo muy interesante, ¿no? O una serie de conocimientos previos interesantes. Y dice así estos versitos. Siempre dándole una importancia a lo etimológico, por ende sumamente patético. Alejado un tanto de lo arquetípico, no me importa la heteronomía moral y siempre voy con un cuestionamiento ético. Confundido entre si soy más profético que poético, y me río al ver lo irónico, de la relación entre lo individual y lo cósmico. Sumamente crítico, todo disocio hasta convertirlo en un trastorno. No soy un hombre de negocios, sino más bien uno de ocio. Solitario en mi espacio, con un dolce farniente. Trato de embestir al odio con apotegemas, pero amorosamente. Apotegmas, la cagué. Apotegmas, pero amorosamente. Aunque seguramente más de algún devoto les tildará de anatemas, descargando con la pluma una incesante flama, que me colma y da luz a un descuidado poema, que catártico y etéreo sale por mis manos, con la pócima de logos que todo menos lo inefable consuma. Cargo conmigo un cofre del tesoro sin gemas. Aquello que más añoro son los recuerdos de cuando crío. La nostalgia de la niñez siempre me brota lágrimas. La memoria siempre ha sido de mis temas favoritos. A propósito, un saludo a mis mejores creaciones, si es que acaso no es al revés. Mando bendiciones a mis amigos más grandes desde la niñez. Mis cálidas alucinaciones. Digo que hay un trasfondo, por ejemplo, en la etimología de patético. Patético viene de, de patos, que es emoción, sentimiento o también sufrimiento, ¿no? Eico es como el adjetivo de el que padece cierta cosa o el que atraviesa cierta cosa, ¿no? El que es atravesado por la emoción, por el sufrimiento o por el sentimiento, ¿no? De ahí también viene cosas como patológico, si viene de ese pathos. Y pues sí, yo soy muy sensible y siento mucho la emoción, o sea, soy muy emocional hasta cierto punto, ¿no? El sufrimiento no tanto, o me gusta alejarme de él, pero la emoción y los sentimientos sí. No me importa la heteronomía moral y siempre con un cuestionamiento ético en el sentido de que para mí es importante formularme y cuestionarme cierta relación ética propia o que viene después de un proceso de cuestionamiento de entender qué está bien y qué está mal por sus implicaciones en la relación con los otros y no solamente por la costumbre. O sea, tratar de diseminar qué hay detrás de ciertos comportamientos y así poder cuestionarlos, ¿no? Y esa es un poco la diferencia que a veces se hace entre moral y ética, ¿no? La moral es impuesta, es heterónoma y el cuestionamiento ético es autónomo. Confundido entre si soy más profético que poético y me río al ver lo irónico de la relación entre lo individual y lo cósmico,
en el sentido de que, no sé, recuerdo quién lo escribió, de hecho aquí tengo la cita, eso me lo recordó. No me acuerdo en qué libro lo leí, creo que en el de Canek, en el libro de Canek de... No es de Revueltas. ¿Quién es ese libro? Chale, se me olvidan los libros, ¿sabes? Las citas. Um, Canek el como campesino. Bueno, el cuento de Canek es un chavo como en el campo de Yucatán y un campesino le cuenta la historia de Canek. No, Emilio Abreu Gómez. Y justo dice que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo semejante al de los profetas y adivinos, que todos dicen buenas cosas sin comprender nada de lo que dicen. Solo que lo profético me parece se enfoca más en lo cósmico, en elementos mucho más grandes y completos, y lo poético es más puntual, ¿no? O sea, un poeta puede diseminar con palabras y de manera muy bella la rosa o el rostro de una mujer, o sea, cosas muy específicas, ¿no? Y tiene una sensibilidad con lo individual y con lo tangible, mientras que lo profético no. Aunque ambos dicen cosas buenas sin comprender nada de lo que dicen, ¿no? Porque a veces yo escribo e incluso es un elemento que me sirve para comprenderme más el hecho de escribir. Y termino de escribir y leo lo que escribí y digo, no mames, o sea, yo pienso esto, yo llego a tener pensamientos así, tan complejos, a veces me sorprende un poco a mí mismo. Entonces está chido. Sumamente crítico, todo disocio hasta convertirlo en un trastorno. Porque sobrepienso mucho las cosas y a veces quisiera quedarme solamente con una respuesta y descansar hasta cierto punto, que mi mente descanse. No un hombre de negocios, sino más bien uno de ocio, solitario en mi espacio con un dolce farniente. Lo digo en el sentido de que el ocio es imprescindible para la posibilidad de pensar y la posibilidad de cuestionarse, la posibilidad artística. O sea, el ocio es imprescindible, ¿no? Se dice el ocio es la madre de todos los vicios, pero yo creo que también de las virtudes. La filosofía nació del ocio, ¿no? La ciencia y la tecnología se ha desarrollado un poco gracias al ocio y a la posibilidad y la cultura por la posibilidad de almacenar alimentos y no tener que trabajar todo el tiempo en búsqueda de alimentos o cosas así. Entonces el ocio es imprescindible. En mi espacio con un dolce farniente, el dolce farniente es una expresión en italiano, la dulcedad de no hacer nada, dolce di fare niente, se podría decir. Trato de investir al odio con apotegmas, pero amorosamente. Los apotegmas pues son aforismos. Es un poco un sinónimo de aforismo, pero seguramente varias de las cosas que digo, gente, y ya me pasó con mi ex suegra, digamos. Muchas de las cosas que digo se tildan de anatemas, o es que en la visión católica judio-cristiana un anatema es algo que un poco relacionado a la blasfema, ¿no? A blasfemar, a decir cosas impías, digamos, ¿no? Y en contra de lo que creen sacro. Con la pócima de logos que todo menos lo inefable consuma. En el sentido de logos como conocimiento, otra vez usando una etimología, ¿no? El logos como conocimiento, pero también el logos como palabra y como la palabra tiene cierta capacidad y es muy vasta y a mí me permite, me encanta y nos permite por medio de la palabra desestructurar un poco el mundo. Y a mí me encanta jugar con las palabras, ¿no? Por eso escribo. Pero aún así, la palabra a veces queda corta, ¿no? O sea, siempre queda corta con lo inefable. Y a mí es algo que me gusta relacionar un poco con las ideas de Platón. Las ideas de Platón
es algo inmaterial, algo que no podemos definir, que solo podemos conocer la aproximación a las cosas que participan de esa idea. Y yo lo relaciono un poco con lo inefable, o sea, todos podemos configurar esa idea en nuestra mente y aproximarnos a esa idea, pero no podemos describirla en palabras más que ejemplificándolo por medio de la participación que las cosas materiales tienen, ¿no? En esos dos planos de la realidad que tiene Platón, el plano material y el plano de las ideas, o el mundo de las ideas, ¿no? Los únicos elementos que tenemos aún para describir el mundo de las ideas son palabras, son logos, pero las ideas son inefables. Y creo que hay cierta parte de la sensibilidad que las comprende, o sea, cierto, hay sensibilidades que nos hacen entendernos entre seres humanos sin decirlo, sin necesidad de palabras, ¿no? Hay un lenguaje ajeno a las palabras muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el sentido común o el sentir la vibra en un espacio o el darse cuenta que alguien se sintió incómodo o cosas así que no están siendo dichas propiamente, pero se sienten y son un poco inefables o las percibimos sin necesidad de la palabra, sino con el contexto, y creo que el contexto muchas veces carga cierta inefabilidad, digamos. Cargo conmigo un cofre del tesoro sin gemas, me refiero a mis recuerdos. Mis recuerdos son de las cosas que más atesoro porque creo que es lo que me constituye y nos constituye como seres humanos, nuestra memoria, nuestros recuerdos, lo que hemos hecho, ¿no? O sea, yo soy un joven de 22 años y lo que me constituye a mí como Camilo son esos 22 años que he vivido y esos recuerdos que he ido almacenando y los cuales atesoro de esos 22 años, ¿no? Entonces, sí somos todo lo que hemos sido, ¿no? Entonces por eso atesoro muchos mis recuerdos. Incluso a veces cuando me siento mal puedo regresar a mis recuerdos y sentirme bien o sentirme mejor. O incluso cuando no encuentro sentido a las cosas, regreso a mis recuerdos y decir, cosas bien chidas que he vivido, ya valió la pena el hecho de haber estado vivo simplemente por esos recuerdos, ¿no? A veces eso es lo que le da sentido a la creación de recuerdos prósperos, venideros, trascendentes, o sea, que tienen la capacidad de trascender la memoria, que nosotros, nuestro ser los selecciona porque son importantes, ¿no? Porque son trascendentales. Entonces hay muchas otras cosas que olvidamos por su intrascendencia, ¿no? Es bien interesante también cómo funciona la memoria. Es muy interesante. La nostalgia de la niñez siempre me brota lágrimas porque es un episodio que se me fue de volada y lo extraño un poco, ¿no? Sobre todo en ese momento cuando escribí eso era muy nostálgico de mi niñez. Y me refiero a propósito un saludo a mis mejores creaciones, que si acaso no es al revés, mando bendiciones a mis amigos más grandes desde la niñez, mis cálidas alucinaciones. En el sentido que yo desde siempre, desde que soy niño, he formado, y esa es la manera en la que mi mente se constituye, que no sé si yo formé mi mente o mi mente me forma a mí, que es un diálogo interno entre muchas voces, ¿no? Muchas veces disonantes. Y pues a veces parezco un poco alucin y mi papá me regaña hasta la fecha porque hablo solo, o sea, como así estoy hablando ahorita, que hace un poco más de sentido que le está haciendo a la cámara, lo hago yo solo en mi cuarto y me respondo, me refuto, me contesto. Y muchas veces son perspectivas opuestas y trato de conseguir dialogar conmigo mismo y encontrar un punto de encuentro entre un chingo de voces de mi mente, ¿no? Entonces a eso me refiero. Sí, mi mente a veces es un diálogo interno muy cabrón. Y me refiero a veces también a eso al decir que sumamente crítico todo disocio hasta convertirlo en un trastorno, que a veces son demasiadas voces en mi mente que quisiera relajarme y no escuchar nada, ¿no? O ponerle un poco pausa, la neta. Que son lo que me hacen y no las perdería por nada en el mundo. O sea, me encantan y las amo, pero a veces sí es demasiado las voces en mi mente y solo quisiera ponerles un poco de pausa y relajarme. Que también muchas veces eso es lo que ha traído
para mí la feminidad, o sea, la compañía femenina es un momento de sosiego, un momento de relajación, de paz, de ya no estar pensando en todas esas cosas que tiene mi mente, sino solamente fluyendo y poniéndole pausa, como sí, un botón de pausa. Pero bueno, no sé si alguien lo vea y no sé si me pachequeé mucho, pero no sé, creo que es un poco interesante.